cuenta que a veces manejamos poca información o la información no es del todo correcta, y me gustó mucho el planteo que ellas tienen, la mirada que tienen sobre el cáncer de mama y cómo prevenirlo. Me parece que son dos personas que, más allá de sus extensos currículums, son dos seres humanos maravillosos. No sé, yo de esa reunión a la que tuve el placer de me invitaran, me fui con una energía como renovada, ¿no? Uno a veces piensa la palabra cáncer es una palabra como cargada de mucha connotación negativa y que nos puede traer pesimismo, y sin embargo estoy completamente segura que después de escucharlas a ellas van a tener otra forma de mirar todo este tema y que aprendamos cómo cuidarnos. De eso se trata, ¿no? El tema de hoy, el disparador, fue informarse es cuidarse, ¿sí? Yo utilizo para mis presentaciones el arte, pinturas, y ustedes se preguntarán por qué utilizo el arte o por qué utilizo pinturas para poder transmitir un mensaje de prevención. ¿Alguien se pregunta o se preguntó por qué? Perfecto, porque transmite desde la parte emocional. La primera expresión que tiene el ser humano antes de la escritura siempre es el dibujo, ¿sí? Antes de que empezáramos a poder escribir el niño aprende a hablar sin saber, no tener ninguna noción de lo que es la parte gramatical, y cuando comienza a estudiar, ¿sí? Ahora ya en la sala de 5 les empiezan a enseñar algunas letras, pero si no antes era en primer grado. Cuando comienzan a leer, siempre van asociando las letras con una imagen, como que es la forma mejor para que eso vaya quedando en el inconsciente y la mejor forma de aprender. Uno se pregunta en cáncer de mama ¿qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo es cualquier factor que nos aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Tener alguno de todos estos factores de riesgo que yo voy a mencionar no necesariamente quiere decir que uno va a desarrollar un cáncer de mama, sino que es un factor de riesgo a padecerlo. Y los factores de riesgo pueden ser no modificables y modificables. Los que no son modificables son el sexo, la edad, la etnia, la genética, y podemos modificarlos, aquellos que están relacionados con nuestro hábito, que son totalmente modificables. Uno de los factores que no podemos modificar es el sexo, ¿sí? Nacemos varón o mujer, no podemos modificar quiénes somos. Y el cáncer de mama es más frecuente en la mujer, pero también el hombre puede padecer cáncer de mama. La edad también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama que tampoco podemos modificar. Lamentablemente todos los años vamos cumpliendo años y nos vamos poniendo un poco mayores, y eso también es un riesgo de desarrollar un cáncer de mama. El cáncer de mama es más frecuente en la posmenopausia, ¿sí? A los 55 años. Pero, como demuestra esta pintura, el cáncer de mama puede llegar a presentarse a edades más jóvenes o en mujeres más ancianas. Es más frecuente en la posmenopausia, pero cualquier mujer en cualquier momento de su vida puede desarrollar un cáncer de mama. En el hombre, ¿a qué edad es más frecuente? Generalmente la estadística, la frecuencia habla de que son 10 años después de la incidencia en el cáncer de mama en la mujer. Es decir, el pico de incidencia en el hombre es de unos 65 años. Tampoco podemos modificar nuestra etnia, a quién pertenecemos. Tampoco podemos modificar la genética. Acá pongo esta pintura, que todos la deben reconocer, quién es. Fue muy conocida, Angelina Jolie, cuando ella toma una decisión, cuando ella se sabe portadora de una mutación genética, una BRCA1, de realizar una mastectomía reductora de riesgo. Y bueno, eso causó una gran polémica en todos los medios, ¿sí? En los hombres se puede desarrollar el cáncer de mama si tienen un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter, que es un síndrome poco frecuente. Con esta pintura lo que yo quiero representar es que si tenemos un familiar con antecedente de cáncer de mama, tenemos mayor posibilidad de desarrollar cáncer de mama. No solamente importa la familiaridad, sino también importa a qué edad fue el diagnóstico. No es lo mismo que tengamos un familiar que tuvo el diagnóstico, por ejemplo, a los 80 años, que alguien que tuvo el diagnóstico a los 40. ¿Alguien sabe qué es la menarca temprana? Es un término bastante médico. La primera menstruación, es la primera menstruación.
El estar expuesto a estrógenos a edades muy tempranas, ¿sí? Nos aumenta la posibilidad también de desarrollar cáncer de mama. Elegí las meninas porque también los estudiosos de las pinturas sostienen que ella tendría un síndrome que se llama síndrome de Albrecht, que es una alteración genética en donde se caracterizan por tener una pseudopubertad precoz y tienen las menstruaciones a edades tempranas. Que si nosotros tenemos la menstruación última después de los 55 años, es decir, tenemos una menopausia tardía, al estar mayor tiempo expuesto a los estrógenos, también nos aumenta el riesgo a padecer cáncer de mama. El tener hijos a edades más tempranas, entre los 20 y los 30 años, nos disminuye la posibilidad de tener cáncer de mama, ¿sí? En esta hermosa pintura de Rembrandt que se llama La Sagrada Familia. Hoy en día, con esto de que nos vamos desarrollando más profesionalmente, vamos postergando la maternidad. La lactancia. En esta hermosa pintura de Madonna Lita, la lactancia no es solamente fundamental por todo lo que es la vinculación, el afecto entre la madre y el hijo, en la forma de vincularse tan temprana y de pasarle todo lo que son las defensas a este recién nacido, sino también que es un factor de protección para el desarrollo de cáncer de mama. Y la obesidad constituye un factor importante de riesgo para desarrollar cáncer de mama. No solamente para el cáncer de mama, sino también para otro tipo de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon. Lo que quiero decirles, mostrarles los artículos científicos que avalan que la actividad física también disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. El alcohol es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces lo ideal es que no pasáramos de una copita de vino diaria. Es muy importante que podamos dormir y descansar por lo menos 8 horas, tengamos un buen descanso. Y tratar de cuando vamos a dormir no llevarnos todos los que son los dispositivos, los celulares, que eso, aunque uno no quiera, alteran y perturban el sueño. Cada vez que entra algún mensaje o entra algún mail y que nos está, aunque sea uno no lo abra, pero ya te despertó un poquito y no tenés un sueño bien relajado. Bueno, esto quiere decir que la dieta, fíjense en los artículos, y la nutrición tienen una estrecha vinculación con el desarrollo del cáncer de mama. Es importante que tratemos de tener una alimentación que sea baja en consumo de grasas, de azúcares refinados y que tratemos de incorporar mucho más en nuestra dieta todo lo que es las frutas y las verduras. Con esta pintura le quiero decir que es importante comer frutas y verduras y sumarlo siempre con la actividad física. Tener una alimentación sana sin tener actividad física no funciona lo mismo. Funciona mucho mejor y nos aumenta la protección si hacemos esto combinado. En la Universidad de Harvard hablan de tener lo que se llama un plato sano, ¿sí? Distribuir las porciones en mayor parte de verduras y hortalizas, tener la alimentación con proteínas saludables, frutas y cereales. Sería lo ideal tratar de evitar el estrés, realizar un control mamario anual con un médico mastólogo, que es el médico especialista en mama, y la mamografía anual a partir de los 40 años, que son las recomendaciones basadas por la Sociedad Argentina de Mastología y la Sociedad Argentina de Radiología. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Con Karina lo charlamos mucho y la idea es poder tener herramientas para cuidarnos y sin información no tenemos herramientas. Y entonces yo les voy a hablar un poquito de eso, de lo que es la información y el manejo de la información y queremos que ustedes la tengan. Es un tópico que en la Argentina aún no está desarrollado, ¿sí? Y una vez más, Karina lo agradeció. Para nosotras, Carolina, es una caricia al alma tu generosidad de poder estar acá. Ella espontáneamente, luego de una reunión que hicimos para un poco difundir este tema, nos dio este espacio y nos convocó y dio la oportunidad que ustedes estén acá. ¿Qué es la mama densa? ¿Alguien tiene idea de lo que es la mama densa? Yo hablándolo con Alejandra, que ella hace mucha comunicación, costó un poco bajar de lo que es la información médica, de lo que es la mama densa, el concepto, para que tal vez alguien que no hace medicina o que no hace radiología o que no maneja términos médicos sepa de qué se trata. El concepto es aquella mama, entiéndase mama por la glándula, ¿sí? En totalidad, que tiene más cantidad de tejido glandular, es decir,
que tiene menos grasa que glándula, porque la mama en sí está compuesta por las dos cosas. Nosotros sabemos que cuando somos jóvenes las mamas están turgentes, las mamas tienen mejor forma, tienen mejor aspecto y eso es porque tienen más glándula. Nosotros al hacer una mamografía podemos ver 4 tipos de mamas. La A, en inglés es fatty, que con Alejandra lo hablábamos, que es un término que hasta es fácil para recordar, que es la mama más grasa, ¿sí? Es la mama más adiposa. Y a su vez es la mama más transparente, porque yo a través de la grasa puedo ver lesiones. Le sigue la B, que es la fibroglandular, que tiene todavía más grasa que glándula. Y luego quedan estas dos últimas, que son la heterogéneamente densa, la C, y la extremadamente densa. Fíjense cuánto más blanca es esta mama con respecto a la A, que era la fatty, ¿sí? Entonces, la fatty, o la con más componente adiposo, es más transparente y me deja ver mejor si la glándula tiene alguna lesión. Esta, que es más glandular, no me deja ver tanto, es más densa, eso es el concepto de densidad, ¿sí? No me deja ver tanto si acá hay alguna lesión enmascarada. La idea es que hoy, por lo menos, nos llevemos el concepto que uno tiene que conocer qué tipo de glándula mamaria tiene, si adiposa o más densa, ¿sí? Entonces, si no lo sé, porque no es obligación de las mujeres saberlo, yo tengo que poder charlar con mi médico y preguntarle, yo me hice la mamografía, me hice la ecografía, ¿qué tipo de glándula tengo? Los americanos, que son fantásticos para esto, porque la verdad son ocurrentes y son muy gráficos para estas cosas, simbolizan al patrón de densidad, o sea, el que tiene más densidad de la mama heterogéneamente densa o la densa, con esta harina de avena. Es decir, si yo tengo que encontrar una perla acá adentro, ¿la voy a encontrar fácilmente? No. En cambio, si tengo solamente agua, sí. ¿Sí? Entonces, ellos homologan lo que es una mama densa como la de la izquierda a ese, como sería el nestum de nuestros hijos, ¿sí? Es muy difícil poder encontrar una perla en ese potaje versus si tuviera solamente agua cristalina. Pero por el otro lado, muchas investigaciones han reportado que la mama densa tiene hasta 6 veces más predisposición al desarrollo de cáncer de mama. Enmascara y por el otro lado es la responsable de un factor de riesgo independiente, tanto más que los factores heredofamiliares. ¿Y cómo determino yo el tejido mamario denso? De nuevo, la realidad es que como mujer no me lo puedo detectar, porque si me lo palpo no voy a tener la precisión de decir, porque yo tengo la mama más blanda o la mama más dura, tengo más tejido mamario denso o no. La información esa la brinda una vez que nos hicimos la mamografía, ¿sí? Si tengo mama densa no es suficiente la mamografía. Esta señora es la doctora Nancy Capello. Lamentablemente, hace menos de 10 años, ella se hizo la mamografía feliz, como la llaman los americanos, la Happygram, perfecta. A los 3 meses se tocó un bulto. Fue al médico, mama densa tenía ella, bulto en la mama izquierda, ecografía, cáncer de mama. Desesperada, porque la verdad ella había cumplido, y eso es lo lamentable, porque la paciente cumplió, se hizo los controles una vez al año, pero ¿qué pasa? Al tener mama densa no era suficiente la mamografía, ¿sí? Y lamentablemente cuando suceden estas cosas llegamos, no tarde, porque ella es una sobreviviente del cáncer de mama, pero llegamos 2 años después, ¿sí? Porque el cáncer tarda hasta 2 años en ser palpable, y lo podemos ver 2 años antes por estudios de mamografía y de ecografía. Entonces, hay tumores que pueden estar ocultos en la mamografía y los podemos detectar en estadios iniciales. Y todos sabemos que si el estadio es inicial, la sobrevida y la calidad de vida de esa mujer va a ser mucho mejor. La mayoría de las pacientes no son conscientes de esto. 1 de cada 10 pacientes aprenden acerca de su densidad con los médicos. O sea, esto no es que sale más. Hay que sentarse y preguntárselo, ¿sí? Nada más. Le pasó exactamente lo mismo a la señora Nancy Capello. Se juntaron, en vez de enojarse, lo que hicieron fue juntar sus fuerzas y juntar sus angustias para hacer un proyecto de ley. Y en el año 2009 promulgaron, y fue el primer estado de Estados Unidos que decretó que toda paciente que una vez que se hace la mamografía tiene un informe con mama densa, se le notifica de tal cosa y se le da la posibilidad de completar su estudio, ¿sí? Y al día de hoy hay 24 estados en Estados Unidos que han promulgado y legislado esta ley. ¿Y qué dicen los expertos de todo esto?
independientemente de todo, el tener la información es una oportunidad única para que la paciente charle con su médico a partir de las herramientas y de la información que ella puede tener. Yo tengo mama densa y tengo estas herramientas. Está en mí si las quiero tomar o no. Hay mujeres que al día de hoy todavía no quieren hacerse los estudios. Pero bueno, hay muchas otras que lo desconocen y eso me parece terrible. Hay una última herramienta, una herramienta nueva en esto de la prevención. ¿Y cuál es? Tu voz. O sea, así de simple, ¿no? Esto es lo que nosotras queremos, que sean agentes de divulgación, ¿sí? Con Karina nos propusimos esto y tratamos de hacerlo en todos los lugares que tenemos, porque yo creo que esto, como dicen los más jóvenes ahora, se puede llegar a viralizar, ¿sí? La idea es no esperar de los demás, no esperar de los líderes, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Somos mujeres, sabemos de nuestras múltiples fuerzas y de persona a persona se pueden lograr muchas cosas. Y nosotras estamos absolutamente convencidas de eso y por eso las quisimos convocar hoy. El bienestar, bien, ayuda al disfrute. Cuando Flavia decía el tema del estrés, si nosotros estamos disfrutando, no hay estrés. No veo acá a alguien que esté sufriendo, no tienen cortisol. Todas las obras nos permitieron disfrutar de esto que son riesgos. Entonces estamos en el segundo nivel de comunicación activa. Y ahora viene esta parte. Entonces, conocimos los riesgos y nos enteramos que la mama densa es una información que tenemos el derecho y el deber de conocer, que en Estados Unidos es una ley, pero aquí mismo somos nosotros los que tenemos que empezar a actuarlo. Lo hicimos a través de un estado de disfrute y de bienestar en esta aula, en este momento, pero ahora nos toca lo que dice Flavia, que es nuestra inteligencia colectiva, divulgar. Porque comunicar, y ahí estamos nosotros, porque hasta ahora estuvieron Karina y Flavia ahí. Ahora viene nuestra parte. Fanny va a hablar y cuando hable Fanny mucha gente la va a escuchar porque sabemos que Fanny siempre está dando cosas para el bienestar, ¿sí? Pero de ustedes que están acá, es muy, muy importante y va a pasar algo que es el milagro de la comunicación. Los milagros cuando ocurren no vienen con música, ni tampoco con luces especiales. Generalmente uno no se entera qué ocurrió. Entonces, si nosotros comunicamos a alguien sobre mama densa, probablemente nunca vamos a saber el beneficio, porque si no, no sería milagro, porque el milagro cuando ocurre no nos damos cuenta. ¿Entienden? El milagro de dar la información es comunicar, para que no ocurra algo. Mi mamá, que tenía 75 años, me cuenta que había visto un programa de Sokolinsky, no sé si se acuerdan, el médico que hacía cotidianos los temas médicos, donde un oncólogo enseñaba a palparse. Les estoy hablando de una punta de años atrás. Y entonces ella, que venía de una generación donde por poco se bañaban vestidas, o sea que jamás se hubiera tocado el cuerpo, le llamó la atención, además ya era jubilada, y cuando se fue a dar una ducha dijo, voy a ver de qué se trata. Y se empezó a tocar y se notó un bulto. Se operó, quedó perfecta, mamá murió a los 89 años de una trombosis, nada que ver con su cáncer, quedó fantástica. Sigamos difundiendo. La única forma es propagar. Ustedes vieron que hace muchísimos años, yo vivía en Ramos Mejía, pasaba el carro de Lactal, que era con caballos, y no soy del otro siglo, por supuesto, pero de uno solo atrás, y el tipo iba con una bocina voceando el pan Lactal, pan fresco, pan fresco. Bueno, nosotras tenemos que hacer lo mismo, vocear prevención, prevención, prevención para evitar lo peor, porque según dicen todos los oncólogos, y lo deben haber dicho ustedes antes, 98% de cánceres de mama se curan tomados a tiempo. Para los que no saben de Twitter, ¿sí? Esto sería como la manera de generar un titular que cuanto más veces aparezca, más importancia se le da, ¿sí? Esto es importante saber. Y si no, ir a la página de Facebook y replicar lo que se está comunicando, ¿sí?
siempre comunicar. Y si no, ir y decírselo a alguien. El muro de Facebook es un gran lugar donde cada uno es protagonista, ¿sí? Y es una tarea hacer su muro interesante. Ya todo el mundo es comunicador. Ahora vamos a la acción. Peleémosla, salgamos adelante porque la vamos a ganar. Ahora sí, no creamos que somos más inteligentes y dejar que avance. La cosa hay que pararla de entrada. Si vos le cerrás la puerta a alguien en la puerta de tu casa, no va a entrar. Si lo dejás entrar al hall, después no sabes cómo lo sacas. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted.